Bienvenido a estas charlas dominicales. Estas son charlas que ofrezco de 12 a 13 horas los domingos para poder introducirnos un poco más en los fundamentos esenciales de la naturaleza humana. Es un tema bastante interesante de compartir en familia y espero que puedan participar en el próximo domingo. Joaquín, buenos días también, Joaquín. Ya, vamos a empezar porque ya nos dieron las 12 y a las 12 comenzamos para ser puntuales. Y os voy a pedir eso, que si podéis desconectar el micrófono para, para que las cosas se oigan bien y después de la charla ahí lo volvéis a conectar y ahí conversamos. Si tenéis un papel y un lápiz, id eh, apuntando las inquietudes que surjan. ¿Qué tal, Jean? Joaquín, ¿cómo Hola, estás? ¿Todo buenas bien? tardes, muy bien. Qué bueno. Aquí estudiando. Estupendo. Apunten en un papelito las dudas que surjan porque las charlas que doy acá son distintas a las clases. En las clases estamos haciendo hincapié en puntos. Si tocamos el celo, analizamos el celo. Si tocamos los trastornos de personalidad, o tocamos los trastornos de personalidad. Pero esta charla es una charla amplia para que el que lo escuche se dé cuenta de que hay un montón de cosas que son muy interesantes y que hay que irlas examinando. Vamos a comenzar. El proceso de la creación concatenada. Las especies establecen relación directa con las fuerzas que permiten la consecución de un propósito, eso es autonomía. De un propósito intencionado mediante el poder, eso es voluntad. Mediante el poder de la selección, es decir, libertad. Consecuentemente, la energía no es sólo un fonema sin significado ni sentido, es la afirmación de una realidad existente, de una entidad intencional, selectiva y poderosa, dotada de libertad, autonomía y responsabilidad. Cuando se comprende la naturaleza de la creación y la naturaleza humana, se asume que el proceso de desarrollo social también se debe a la lógica de una ordenanza. Esa lógica del proceso de restitución exige una figura central y ciertas condiciones, además de tiempo, para descontaminar las conciencias particulares y educarlas para conectarlas con la protoconsciencia cósmica. Esto que parece una frase sacada de una novela de Kafka es la misión necesaria exigida por la naturaleza humana para cumplirse en su dignidad e integridad y para establecer el ideal humano. La historia ha seguido el proceso de su restitución y en varias ocasiones estuvo a punto de lograr una sociedad conectiva, pero la figura central del proceso o no cumplió su responsabilidad o no lo creyeron y por eso ocurren trastornos y guerras que pagan el precio del error establecido. Todo error establecido o todo error obliga a la satisfacción de la frustración de ese esfuerzo y eso indemniza la restitución del daño. Por ejemplo, si se rompe una taza, debes ciertas condiciones ajenas a la taza cuando estaba entera, pero condiciones como comprar el pegamento, darte el tiempo de ajustar las piezas y alguien que lo arregle. Esa figura central, condiciones y tiempos, son los argumentos necesarios para la restitución de la conciencia humana original. La historia que quiero contarlos es la historia humana, antropológica y sociológica, pero es la historia del hombre, de eso que creemos saber sin evidencias demostrativas de lo que en realidad es. El ser humano es algo ignorado por la historia y muchos de los sucesos suceden porque se adolece del conocimiento de lo que es la naturaleza humana. Son sucesos en base a errores. Finalidad de la historia existe impresa en la conciencia originaria de la especie humana, pero ningún individuo fue capaz de comprenderla. Y si alguien la comprendió, no pudo cumplirse en ella como modelo ejemplar y motivarse a ser imitado en su totalidad. Los que se aproximaron en algunos casos particulares fueron mal interpretados e incomprendidos por sus contemporáneos. Y la caracterización humana continúa vagando sin hallar su significado. Por eso voy a tratar de explicar cuál es esa caracterización para poder comprender el porqué y el para qué de la historia que yo observo. ¿Por qué creo que es fundamental el conocimiento de la naturaleza humana en la historia? Porque la historia es el resultado de necesidades e intereses, motivaciones humanas. La urbanización de las ciudades y sus facultades morales es consecuencia de necesidades sociales. La seguridad de los individuos y sus comportamientos, convencimientos y convivencia ética es consecuencia de las necesidades humanas. El arte y sus derivaciones estéticas es consecuencia de la creatividad humana.
La historia es una sumatoria de libertades humanas, de autonomía humana y de responsabilidad humana. El centro fundamental de la historia es el ser humano y su naturaleza. Los sucesos son derivaciones del comportamiento humano y dicho comportamiento puede ser por afecto o por defecto ajustado, desajustado, beneficioso o perjudicial. El conjunto de sucesos ajustados o desajustados, normados o contrarios a las normas de la naturaleza humana, el registro escrito o audiovisual, ese conjunto de sucesos es el testimonio cuyos estudiosos denominan historia. Pero la historia no es para todos, no es para el agnóstico, ateo, cínico, hermético, arrogante e ignorante, no. La historia es para los iluminados por el interés indagatorio, para las mentes sensibles ante el sentido común, para los respetuosos de la verdad y de la razón pura que justifica los por qué y los para qué de los sucesos. El agnóstico duda, el ateo no cree, el cínico oculta, el hermético no absorbe, el arrogante cree que lo supera todo y el ignorante no reconoce nada. La historia es para el humilde sensible ante la verdad. La sociedad está compuesta por una diversa cantidad de individuos, cada uno en su nivel particular de calidad emocional, entre los sensibles y los insensibles, en distinto nivel intelectual entre los sinceros y los mentirosos y en distinto nivel de calidad entre los apreciables y los despreciables. Los despreciables, mentirosos e insensibles difícilmente apreciarán lo justo o la justa realidad de los hechos. La sociedad en ocasiones se sensibiliza y surge el líder. Este líder como figura central o iluminado que establece el valor más elevado en su labor. Por ejemplo, las condiciones de fútbol durante estos últimos 40 años han hecho posible que un jugador se transforme en la figura central del fútbol y logre el máximo de trofeos. La historia muestra esta caracterización en su proceso también. Finalidad específica de la historia. En la historia existen una serie de sucesos trascendentales o universales, línea central, con su figura central y aspectos periféricos, sin aporte o injerencia importante en la dirección esencial de la finalidad específica de la historia humana. La columna vertebral de la historia afecta directa o indirectamente a la instauración de la condición humana y a la restauración de la humanidad, a sus normas fundamentales contenidas en la naturaleza humana y que son consecuentes con la naturaleza de la creación o con las ordenanzas del orden cósmico total, normas que explico en otras presentaciones. La finalidad de la historia es el reencuentro con nuestra propia identidad, con el tipo de pensamiento moral, ético y estético concordante con la estética del universo, concordante con la ética de la justicia social y concordante con la seguridad en el convencimiento y conductas naturalmente normadas con la integridad humana y su pureza. Antes de analizar la historia de los sucesos debemos comprender las causas de sus efectos, por eso es necesario comprender la identidad humana. ¿Qué es un hombre maduro o qué es un adulto? ¿Cuántas veces hemos preguntado qué es ser adulto y cuántas veces preguntamos qué es ser normal? Estas preguntas son constantes en todos y continuas a lo largo de la historia, pero no nos entregamos a la investigación necesaria para resolver y comprender qué es ser normal o qué es ser adulto. Nos quedamos con la opinología reinante. Ser adulto, según dicen, es pasar de los 18 y ser normal es ser como todos. Hasta ahí nos llega nuestra reducida capacidad intelectual, solo hasta ahí. Y seguimos realizándonos como todos, insatisfechos, inseguros, insuficientes, pero como todos pasando los 18. Como todos insensibles, insensatos e irresponsables. La decencia, la sinceridad y la asistencia son solo fonemas sin una significación adaptable a las conductas sociales. Creímos ser responsables porque alimentamos, hidratamos y cuidamos la vida de nuestros hijos, pero no calificamos verdaderos padres o verdaderos hijos humanos porque nunca descubrimos el humanismo. Sin los fundamentos del humanismo, ¿quién se puede calificar humano? Tenemos una vaga idea de lo que significa ser adulto, pero no es suficientemente clara o específica como para escribir un manual de comportamiento naturalmente normado. Pensamos que el adulto es alguien por sobre los 18, que es respetuoso y responsable, que es atento, amable y simpático, que es inteligente y entiende bien las cosas, que es atractivo y lidera con un comportamiento ejemplar y poco más, pero no lo suficiente como para comprender los fundamentos de la naturaleza humana.
Por eso existen los psicólogos, psiquiatras, antropólogos, sociólogos. Todos ellos analizan la condición humana, pero no se orientan en descubrir las facultades de la integridad ni de la identidad digna de ser considerada verdaderamente humana. Se olvidan del por y del para, de la necesidad a satisfacer, de la razón que convence y del deber a cumplir, y sus teorías son meras particularidades. La caracterización humana se desprende del ambiente espacio-tiempo en el que se encuentra la especie. Nos alimentamos porque hay vegetales y animales nutritivos. La especie humana es una variedad más de las especies existentes en el ambiente terrestre inserto en el ordenamiento cósmico o mundo. O la especie humana es la única capaz de reconocer, comprender e identificar los fundamentos esenciales de la existencia, y es al mismo tiempo la única capaz de calificar existente el cosmos y sus compuestos. Consecuentemente, es necesario analizar los fundamentos del ordenamiento cósmico de la totalidad, para identificar la función fundamental o fundamentada de cada una de sus porciones. Sin la especie humana, ¿cuál sería el valor de las especies? ¿Se puede responder a esta pregunta sin comprender qué es valor? La educación integral no es meramente académica, es familiar en su base y se complementa con la escuela. Las normas morales, éticas y estéticas se fundamentan al asistir al otro o a lo otro en sus necesidades fundamentales, y eso, en lo más íntimo, es derivado de las relaciones familiares. La protoconsciencia universal es esa naturaleza de la creación que nos rige a todos. La conciencia original humana es esa noción de prototipo en contenido y en imagen, y la subconsciencia es instintiva. La conciencia original humana es incondicional ante el máximo deber necesario, en control de las virtudes, el celo y los instintos, leal a las normas de la naturaleza humana y fiel al establecimiento vincular intrafamiliar y social, un ser adulto conectivo. La subconsciencia instintiva, alimentado, hidratado y cobijado en un ambiente sin contaminar, con una temperatura promedio, luz y buen ambiente. Eso es básicamente lo que es el ser humano, así a grosso modo. Cosmos es un orden. El cosmos es la totalidad del universo. Mundo o energía significa orden, la totalidad ordenada de diversos aspectos. Todo orden se establece en base a una ordenanza que ordena al ordenado. Orden, ordenanza y ordenado son atributos del cosmos. En el cosmos se observan conectividad, dualidades complementarias, dominio sobre un centro, rechazo al desorden, procesos, finalidades específicas y cumplimiento completo de todo lo realizado. La conectividad. El espacio es una conectividad compuesta por la suma de dualidades complementarias entre longitud de onda y partículas que giran, rotando sobre sí mismas o sobre sus complementos, y conforman el campo electro-dar magnético-recibir sobre el cual se ambientan y realizan las diversas especies existentes. El campo electromagnético, compuesto por partículas positivo y negativo, es una unidad conectiva de aspectos complementarios atractivos con la facultad de atraerse asistiéndose. Uno asiste al complemento. La unidad estímulo-impulso, energía-fuerza, tiempo-espacio, naturaleza directiva inherente, cuerpo físico, es el fundamento esencial de la creación. La dualidad complementaria. La creación es un compuesto dual complementario de aspectos directivos y dirigidos, así como de aspectos emisores y receptores, positivo y negativo en las partículas, catión y anión en las moléculas, estambre y pistilo en los vegetales, macho y hembra en los animales, hombre y mujer en la especie humana, centro y periferia en los sistemas de coordenadas astronómicas, mente y cuerpo, en el ser humano, padres e hijos. El dominio sobre el centro. La dualidad no significa lo mismo que binario. Binario significa únicamente dos cifras. Dual significa dos iguales, y dual complementario es el que cumple o completa al otro. Para cumplirlo o completarlo ha de asistirlo y poseer un atractivo para el otro. Esa asistencia y atracción es valor. Valor es el centro que domina y establece la complementariedad dual. Rechazo al desorden. En la creación, dos polos positivos se rechazan para establecer la unidad entre positivo y negativo.
El rechazo al desorden es una condición constante en la naturaleza de las especies para proteger la identidad e integridad de la especie. Los animales machos compiten con otros machos para que el más fuerte, el más saludable, sea el continuador de la especie. El rechazo a la violencia, a la mentira, a los olores o sabores desagradables es una actitud de rechazo para potenciar lo mejor, lo más importante y lo adecuado. El rechazo al macho más débil no es un acto naturalmente ilegal, todo lo contrario, es un acto naturalmente lícito. El instinto de protección rechaza la situación de riesgo o peligro. El instinto de mantenimiento rechaza los excesos o carencias, así como los sabores desagradables o inadecuados, y el instinto reproductor rechaza al mismo género para permitir la complementariedad natural normada. 5. Proceso de desarrollo en 3 etapas. Toda especie creada nace, crece y muere. Toda intención selecciona el poder de realizarse. Semilla, planta y fruto, el periodo ovular, embrional y fetal, la infancia, la adolescencia, el adulto, el joven, el adulto, el anciano. Todo proceso incluye 3 etapas, una de inicio, intermedio y término. Todo proceso es consecutivo en 3 etapas, una de formación, otra de crecimiento y otra de cumplimiento de la finalidad específica. La finalidad específica. Toda especie creada, absolutamente toda especie creada ha sido originada por una intención, selección y poder orientado en la finalidad específica particular de cada especie, de donde se deduce la unicidad universal de la naturaleza creativa. No existen 2 especies iguales, 2 individuos iguales, 2 iris iguales, 2 ojos iguales, 2 huellas dactilares iguales o 2 gotas de agua iguales. Ni siquiera existen 2 partículas iguales o 2 moléculas iguales. La vida es fuerza motriz y el movimiento es una constante universal. El movimiento de 2 partículas no puede ser igual. Si todo es único y determinado por una finalidad específica, todo ha sido intencionado, seleccionado y cumplido en su determinada finalidad. Todo está completo. Ninguna especie necesita mejorar. A ninguna especie le falta algo o le sobra algo. De estar completas todas las especies se deduce que la naturaleza de la creación es intencional, selectiva y poderosa. ¿Qué es la naturaleza de la creación? La naturaleza de la creación es una entidad emocional, intencional, selectiva, intelectiva y poderosa, voluntaria, dotada de libertad, autonomía y responsabilidad. Libertad en la elección de alternativas seleccionadas en base a su razón de ser, su porqué y su para qué, y poderosa puesto que es la creadora de todas y cada una de las finalidades específicas realizadas. ¿Por y para qué crea la naturaleza de la creación? La naturaleza de la creación ha creado todo lo necesario para ser reconocida, porque sólo al ser reconocida puede existir, y la única especie capaz de declarar su existencia es una especie similar a ella. Esa especie similar es la especie humana. La especie humana es intencional, selectiva y poderosa. Dispone de una intencionalidad sin límites, una selectividad autónoma y un poder infinito. Cada humano es responsable, autónomo y libre. Estas características de ser libre, autónomo y responsable permiten la recognición de la libertad, autonomía y responsabilidad de la naturaleza de la creación. Y por eso y para eso existe. Para reconocer el poder de la naturaleza ha de realizarse responsablemente, en otras palabras, ha de realizarse por sí solo, nadie lo puede realizar porque es responsable, y para reconocer la naturaleza de la creación el individuo ha de ser autónomo, ha de reconocer el porqué y el para qué del qué de su naturaleza humana y de su naturaleza de la creación. Esa es su responsabilidad, descubrirla por sí solo, y para descubrir la naturaleza vinculante de la creación, el individuo ha de realizar los vínculos filioparentales, fraterno-conyugales y parentofiliales en su sensibilidad particular para descubrir qué es sentirse suficiente, seguro y satisfecho. Esa es la razón de la existencia. La responsabilidad en descubrirla es solo tuya. Las especies naturales crecen, se reproducen y ejercen un dominio sobre sus facultades. En la naturaleza de las especies existen ciertas normas que normalizan a cada individuo de cada especie en particular. Normas que se establecen por instinto mediante su naturaleza directiva inherente. Dicha naturaleza directiva inherente obliga al individuo a crecer, multiplicarse y ejercer cierto dominio sobre su integridad, dominio sobre su protección, mantenimiento y reproducción.
Esa naturaleza directiva inherente es mandatoria e inmutable. Obliga a todo individuo de su específica especie a cumplirse en ella. La especie humana es instintivo-mental. Contiene los mismos atributos que el resto de las especies, pero bajo el control de una mente dominante, responsable, autónoma y libre. El ejercicio responsable, autónomo y libre se deriva de la conciencia del valor de plenitud, justicia y cumplimiento del máximo deber necesario. Crecer, multiplicarse y ejercer el dominio sobre su finalidad. Toda especie conocida nace, crece, se reproduce y ejerce el control o dominio del ambiente mediante la automatización de sus instintos de protección, de conservación y de reproducción. Los instintos controlan la alimentación, hidratación y cobijo. Los instintos eligen los nutrientes adecuados y rechazan los nutrientes no adecuados. Lo adecuado indica reglas de alimentación. Un herbívoro no come carne y un carnívoro no come hierbas. El instinto controla la hidratación, los animales beben agua y no beben whisky. El control sobre la alimentación, hidratación y cobijo de los animales de protección, conservación y reproducción es automático, no es autónomo. La única especie dotada con autonomía es la especie humana. La reproducción animal es meramente instintiva. No existen matrimonios arreglados ni relaciones meramente placenteras entre las especies de los animales. El placer femenino se debe a la satisfacción masculina, y eso es determinado por el instinto reproductivo. Las familias de las especies animales es un compuesto de emisor-sembrador y el receptor y el cultivado. En ocasiones viven en monogamias o en ocasiones en poligamias. Generalmente dominadas por un macho. También existen hembras polígamas que son minoría, pero también existen. En la naturaleza existe todo interconectado: energía y fuerza, tiempo y espacio, causa y consecuencia, ADN en el individuo, padres e hijos, etcétera, etcétera. La conectividad entre fragmentos es una constante perpetua en la totalidad. Las especies existen en complementos duales, hombre-mujer, macho y hembra, pistilo y estambre, catión y anión, positivo y negativo. La dualidad de complementos bajo el dominio sobre el centro que los une, y ese centro es el valor de la unidad. La gravedad es la atracción en pro de un orden. Las especies naturales rechazan el desorden. Todo individuo crece mediante un proceso en 3 etapas. En la naturaleza, cada especie ha sido originada con una finalidad específica, no hay nada igual, cada individualidad es única, y todo lo originado existe para cumplirse. La naturaleza cumple. Estas 7 facultades son constantes y perpetuas en la totalidad de aspectos naturales. Crecer, en el caso de la especie humana, que es libre, autónoma y responsable, supone un desarrollo dual complementario. Por un lado crece físicamente, por otro lado crece en sus facultades sensibles, cognitivas y motivacionales. La especie humana contiene una naturaleza directiva inherente psicológica y una naturaleza directiva inherente fisiológica. Dispone de mente y cuerpo. El cuerpo es regido por los instintos de protección, conservación y reproducción, y la mente es regida por la conciencia del bien común, del sentido común y del ideal común. Todo humano es originalmente consciente del bien y del mal. Esa conciencia existe en su conciencia original, prototipo original de la especie, pero a lo largo de su desarrollo adquiere un tipo de experiencias, conocimientos y actitudes que modifican su conciencia original o que incluso llegan en ocasiones a ser contrarias a su conciencia original. A ese tipo de conciencia se le denomina conciencia adquirida. La conciencia adquirida debe coincidir y concordar con la conciencia original para no perder la dignidad humana. Todo individuo humano es responsable de indagar, descubrir y reconocer la inmutable naturaleza humana original. Conciencia original. Kant postula que la conciencia moral es la razón práctica que muestra al hombre su deber en cada caso concreto de una ley, absolviéndolo o condenándolo. Consecuentemente, la conciencia es un rector dirigente, es la constitución del Estado humano, similar al código reglamentario de cualquier actividad. En la naturaleza humana, la conciencia es el rector reglamentario de su integridad. El ser humano libre, autónomo y responsable debe investigar, analizar y discernir hasta reconocer el código del reglamento integral humano en su dignidad original, contenido en él. Esa es su responsabilidad de cada humano. La conciencia original contiene el prototipo del reglamento ideal humano, del sentido común y del bien común.
El individuo debe regirse por el bien común, por el sentido común, por el ideal común que su conciencia le dicta. Schelling lo ve de otro modo. Para él la contradicción fundamental es que el sujeto es nada, pero se quiere como si fuese algo. Como se ve, Schelling cambia el sentido del sujeto y asume por sujeto a un individuo, no una posición, y consecuentemente define a la conciencia como conciencia trágica. La devoción a ideas ajenas a las particularidades del individuo, cuando no son comprendidas, disfuncionan la identidad del individuo. La descoordinación emocional, intelectual y motivacional es una manifestación de la desconexión entre la conciencia adquirida y la conciencia original. La conciencia original del ser incondicional ante la máxima necesidad válida, del ser inteligente ante la máxima razón justa y del ser responsable ante el máximo deber válido para todo, esa conciencia del infante debe seguir siendo cultivada en el completo proceso de desarrollo del individuo preadolescente y adolescente para calificar responsable, inteligente e incondicional, es decir, solidario, razonable y colaborador, amable, justo y decente. La naturaleza humana es la más poderosa del universo, es la única capaz de dominarse a sí misma en forma autónoma. Ese poder de dominio posibilita el control de todas las especies naturales. Si somos capaces de dominar las especies instintivas es porque tenemos el poder de dominar los instintos. Ese poder debe ejercerse también sobre nuestros instintos. Además, somos prudentes, firmes y templados. Tenemos el poder de controlar las virtudes. Podemos extremarnos en el celo afectivo emocional, resentir, odiar, en el celo cognitivo intelectual, arrogar, discutir, en el celo conductual, vengarse o resarcir. Podemos controlar nuestra extensión del celo, podemos ser voluntariamente diplomáticos o invasivos, sobreprotectores o absorbentes, ignorantes o arrogantes, impositivos o inoperantes, valientes o cobardes. Tenemos el poder de controlar el celo y sus extremos, el recelo. Poder de dominio, el autocontrol, podemos contener los excesos y las carencias. La humanidad es la única especie capaz de dominar su actitud, así es. La naturaleza humana debe crecer al individuo desde que nace hasta que se enfrenta a su ascensión. Debe crecer manteniendo su mente en la posición de sujeto apoderado del cuerpo objeto, controlando las virtudes, el celo y los instintos, y una vez demostrado su dominio, debe multiplicarse con su complemento de género que también haya cumplido el proceso de la realización del dominio y madurar a sus descendientes en el ejercicio del control de las virtudes, el celo y los instintos, hasta establecer una familia funcional trietaria en las normas de la naturaleza. Juntos establecen emprendimientos para el bien común que se ajusten al sentido común y que se establezcan el ideal de la creación, ambiente ordenado en consecuencia con las normas de la naturaleza de la creación. El ambiente ideal del ideal humano basado en el bien común, en el sentido común, ese es el ambiente ideal por todos esperado y que exige o existe contenido en la conciencia humana original. Crecer en la incondicionalidad ante el máximo deber necesario, en el control de las virtudes, el celo y los instintos, atendiendo, entendiendo y estando atento siempre a lo necesario, seduciendo con afecto, persuadiendo con la razón y motivando con el ejemplo de lo correcto. Multiplicar física y psicológicamente aspectos vinculantes, convincentes, motivantes, que beneficien siempre a todo. Y dominar los excesos y las carencias emocionales, intelectuales y de comportamiento para desarrollar emprendimientos por el bien común, por el sentido común y por el establecimiento del ideal común. Extenso, ¿verdad? Muy extenso. Y Un poco. cosas, muchos datos, muchas particularidades, ¿verdad? Muchas cosas para estudiar. Pero eso es lo bueno tener un amplio espectro para poder después ajustar las cosas. Una de las cosas que les quiero contar es el pensamiento trino. Hasta ahora, la historia, la filosofía, la ciencia ha indagado mirando las cosas en una sola dirección. Es decir, el intelecto nuestro tiene esa potestad de decir, vale, voy a analizar este lapicero, sin pensar en la trinidad de este lapicero, sin pensar en la dualidad de este lapicero. ¿Y eso qué es lo que hace? Nos aparta las cosas, nos crea una mentalidad llena de datos sin poderlos conectar.
Ayer en la clase, no sé a quién le pedí que me pusiera, que me indicara calificativos asociados con la emoción. Y claro, me dijo yo, el llanto, la alegría, el miedo. Claro, cuando uno tiene la comprensión de que somos seres trinos, de que somos emocionalmente sensibles, intelectualmente inteligentes y voluntariamente motivantes, todo aquello que es derivado de la motivación lo asocio con la voluntad. Todo aquello que es derivado del conocimiento lo asocio con el intelecto. Todo aquello que es sensible lo asocio con la sensibilidad. Y eso me facilita encontrar la verdad de las cosas. Pensar en trino, decimos que vivimos en un espectro tridimensional y nunca pensamos en la tridimensionalidad de las cosas, nunca pensamos que los colores son tres, que las dimensiones son tres, que el valor es aquello que une a las dualidades complementarias y son tres. Es decir, tenemos una forma de pensamiento fragmentario que nos impide conocer la realidad de las cosas. Es un tema que me gustaría que le diesen vuelta, que piensen en cómo las cosas son uno dual trinitario, es decir, es un lapicero dual porque me sirve a mí para escribir y es trino porque me vale. Soy yo, el lapicero y el valor. Aquí tenemos otra cosa, bueno, un hilo es un hilo, claro, pero la dualidad del hilo, ¿dónde está? En que yo lo utilizo y como yo lo utilizo, a mí me vale. Es decir, el valor es ese aspecto trino que liga todas las complementariedades duales. Eso es fundamental que lo tengan claro para que empiecen a pensar en el pensamiento trino, que le Sí. llamo yo. Pensamiento de tres cosas. Ves al niño, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tú quién eres? Pepe. Ah, Pepe es hijo de su madre, hijo de su padre. Anda, resulta que se establece la Trinidad ahí. ¿Eh? ¿Por Mm. dónde vas? Por el camino. Ah, por el camino estoy ejerciendo tiempo, espacio a una velocidad. ¡Wow! Trino. Si empezáis a Claro. pensar en las cosas asociándolas con la Trinidad o con la dualidad complementaria, vais a poner todo tipo de conocimiento en orden. Yo cuando empecé a crear Mm. dije, bueno, ¿dónde busco los fundamentos de la creación? ¿En la imaginación de una mente que lo explica? Vamos a leer a Hegel. Hegel tiene ahí la teoría de la estética, me leí la teoría de la estética, dije esto es una burrada, no entendí nada. Te lees a Nietzsche, Nietzsche te lo lees, esto es una burrada, no entiendo nada. Pero cuando miras a la naturaleza dices, ay, en la naturaleza fíjate que existe el proceso creativo. La naturaleza es conectiva. Y yo cuando creo, ¿qué es lo que busco? La conexión con mi obra. Si yo no me conecto con el dibujo, ¿qué hago? Ah, me salió mal. Esto no me sirve. Ah, este tono no sirve. Ah, este color no sirve. Es decir, busco la conexión con el trabajo que estoy haciendo. Esa conexión la saco de dónde? De la naturaleza de la creación. Yo aquí estoy en pleno campo, entonces todo esto natural me encanta. Os digo, lo estoy disfrutando, pero a concho. ¿Por qué? Porque veo toda la realidad de la vida aquí, al lado mío. Ves la unidad, la dualidad complementaria, ves el dominio del centro de gravedad. ¿Cuál es el centro de gravedad de la naturaleza? El centro gravitatorio de las cosas es el valor. Todo lo que existe existe porque vale, si no, no existe. El valor es el centro que une a las dualidades complementarias, al pistilo y al estambre. ¿Qué lo une? Claro, el insecto, claro, lo une el valor, vale el uno para el otro. ¿Por qué? Porque son complementos. Esa idea del complemento también es importante comprenderla. El complemento es el que completa al otro. Es decir, aquí cuando empiezan a defender, es que yo soy feminista, yo soy masculino, yo soy macho, yo soy hembra, yo soy... A ver, tú eres un complemento, necesitas cumplir al otro. En el caso del padre y el hijo, el padre tiene que cumplir al hijo y el hijo tiene que cumplir al padre. Y si el hijo no tiene esa piedad filial contra el padre o hacia el padre, no va a ser ni hijo siquiera. Y si el hombre no es el que completa a la mujer, no va a ser hombre por ningún lado. Es decir, ese tipo de complementariedad dual tenemos que entenderlo, porque es fundamental. Pero como os decía antes, cuando uno no tiene un pensamiento crítico unitario, cuando no tienes esa forma de pensar en trinidades, te quedas en el aire. Entonces el hombre está aquí, la mujer está aquí, el padre está allá, el hijo está allá, y son todos independientes y todos fluctúan por ahí. Todos son como globos en el aire, no se conecta nada con nada. Y al no conectarse nada con nada, ¿qué haces? Siempre estás
tirando mechas por aquí, tirando mechas por allá. ¿Se entiendes un poco? Eso Sí, es algo claro. que a mí me encantó el poderlo analizar, el poderlo comprender y el llegar a encontrar estas 7 leyes fundamentales. Cuando os hablo de estas leyes fundamentales, miradlo en la creación. Salid un poco a la calle y veréis que todo está conectado, todo es igual complementario, todo está dominado por el valor, por eso existe, porque vale. Todas las cosas van a rechazar aquello que no vale. ¿Eh? Todas, absolutamente todas las cosas rechazan aquello que no vale. Tanto la naturaleza, cuando hace erupción un volcán, ¿qué es lo que hace? Rechazar el gas, tiene que sacar toda esa fuerza porque es demasiada. ¿Eh? Bueno, uno lo verá como, oh, es una tragedia, pero cuando lo observas, dice, bueno, para la naturaleza está súper bien, porque imagínate todo lo que pasó alrededor de ese volcán. Después, en unos años más, crecen las plantas de una manera, pero mucho mejor que si no estuviera el volcán. ¿Eh? Es decir, esas reglas de que todo proceso tiene 3 etapas. ¿A cuántas personas habéis visto fracasar porque dejan las cosas en la mitad? Bueno, si esa persona conociera que tiene que pasar 3 etapas para tener un proceso de desarrollo, necesitas un inicio, un medio, un término, bueno, estaría tranquilamente cumpliendo con ese proceso de la creación. ¿Por qué? Porque en la naturaleza todo funciona en 3 etapas. Aquí si quiero sembrar algo, tengo que poner la papita, tengo que esperar que saque el tallo, tengo que esperar que dé la flor y ahí vuelven a salir las papas, pero antes de eso no salen las papas. ¿Eh? Y la finalidad específica es un punto muy importante a pensar en ello. Todas las cosas han sido creadas con una finalidad específica. No hay 2 pelos dentro de esta. Bueno, aquí no hay ni pelo, pero bueno, pongamos otro ejemplo. No hay 2 hojas, no hay 2 hojas de pasto iguales. No hay 2 ojos iguales, no hay 2 huellas dactilares iguales, no hay nada igual, todo es único. Y cuando uno ve que todo es único, ¿a dónde se te va la teoría de la evolución? Al cubo de la basura, porque todo es único y si todo es único no hay nada imperfecto en proceso de desarrollo, porque la teoría de la evolución te dice que hay algo imperfecto que se tiene que hacer perfecto. Curiosamente, la teoría de la evolución te dice que tienes que buscar lo que vale más y te dicen que están en contra del valor y te dicen que todo va progresando. Hay que ser muy duro de cabeza para creer esas tonterías, ¿entiende? Luego, todas las cosas han sido creadas en su finalidad específica para ser lo que son. Y así funcionamos nosotros. Nosotros cuando estamos friendo un huevo, estamos friendo un huevo. No estás friendo un huevo y estás haciendo la lechuga al lado. No, te concentras en una cosa y esa cosa es la que va a cumplir con esa satisfacción de la necesidad que lo origina. Decimos que todo acto se debe a la razón que lo justifica necesario. Esta frase también es categórica. Si todo acto se debe a la razón que lo justifica necesario, todo acto es producto de una intención, selección y poder. Es decir, ahí estamos dándole a la energía originaria una categoría que nunca antes se le ha dado. La categoría de ser intencional, selectiva y poderosa. Y cuando empiezas a comprender el campo electromagnético y la difusión de las partículas o longitudes de ondas, empiezas a darte cuenta de que, chunta, ¿qué es esto? Si existe la dualidad dentro del campo electromagnético, todo esto de la física cuántica está hecho de acuerdo con la naturaleza, exactamente igual, no se sale de la naturaleza. Es decir, es muy importante que empecemos a pensar en los fundamentos de las cosas, que dejemos a un lado los calificativos y los términos en el aire y que ajustemos las cosas, porque si no las ajustamos no vamos a desarrollarnos. Y en el arte, la finalidad del arte es la comunicación, ¿cuál era? La calidad y la armonía. Esos 3 aspectos solamente los puedes desarrollar si comprendes la armonía de la creación, si comprendes la comunicación en base al atenderse, entenderse y estar atento el uno al otro, es decir, en base a las normas de comportamiento, de convencimiento y de convivencia, y si comprendes cómo mejorar en el proceso de desarrollo. Si no sabes eso, ¿qué tipo de artista vas a ser? Claro, lo que dice este Martín es muy denso, es muy difícil, pero bueno, lo que ha hecho Martín es gente como Daniel Aguirre, como Domingo, como hay un montón de personas que han seguido esto y que están funcionando a un nivel de calidad tremendo, tremendo. Así es que yo les quiero invitar a eso, quiero invitarles a pensar hondo, a formularse fundamentos, a buscar lo fundamental de las cosas y
a que vean cómo la historia ha sido un proceso de desarrollo en pro de esa maduración, en pro de esa finalidad. ¿Qué creen que venía a hacer Moisés o Abraham o Jesús? ¿Qué vinieron a hacer ellos? Venían a mostrarnos un modelo de identidad humana. Abraham no hizo otra cosa que vincularse filioparental, fraterno-conyugal y parentofilial. Esa es la importancia de Abraham. Si no tuviese eso, imaginaos a Abraham que, mira, tuvo una vida súper buena, pero se llevaba mal con la mujer, se llevaba mal con los hijos, se llevaba mal con los hermanos, se llevaba mal con él. ¿Seguiríais a un Mm, líder así? claro, Hoy nos dicen que tenemos que seguir a los líderes solteros, jovencitos, es decir, inexpertos, sin vinculación afectiva y sin conocimiento del qué hacer con la vida. Y esos nos los ponen como presidentes de la nación. claro. Estúpido. Los ancianos, querámoslo o no, los ancianos tienen experiencia de vida. Y aunque no sepan cómo ordenar el ordenador, que a mí me cuesta un riñón, y lo del teléfono igual me cuesta un riñón, aunque no sepas eso, tienes la experiencia de haber comprendido cosas que el otro no ha tenido tiempo de experimentar. Yo hasta que no tuve los nietos aquí no supe lo que era ser abuelo. Hasta que no tuve la esposa no supe lo que era ser marido. Hasta que no tuve la sensación de que, wow, ¿dónde está mi hijo? No tuve la sensación de lo que puede ser perder un hijo. Por mucho que me lo hubieran contado antes, pero te sensibilizas cuando estás frente a la situación. Ahí surge la sensibilidad, ahí es donde te comprendes cuál es lo necesario para ese tipo de sensación, cuando tienes la sensación. Pero ¿cómo vas a saber qué es lo necesario cuando no tienes la sensación? Para poder tener experiencia de vida tienes que haber vivido, no puedes tener experiencia de vida a los 15 años. ¿Por qué? Porque hasta los 12 no eras ni individuo siquiera. A los 12 es cuando empiezas a sentirte, yo soy diferente, papá. O sea, no me cuentes eso que yo tengo una opinión distinta, papá. No, eso yo no estoy de acuerdo contigo, papá. No, ahora sí yo estoy de acuerdo contigo. Ahí, a los 12 años. Pero cuando te haces independiente es a partir de los 12. Es decir, un muchacho de 20 años, ¿cuántos años de experiencia tiene? 8. ¿Le quitas 12? 8. ¿Se entiende? Todo esto es importante de pensarlo, sobre todo si somos artistas. ¿Por qué? Porque el artista ha sido la figura central de la historia. Siempre. Siempre el arte ha sido ese aspecto del valor a lo moral, del valor a lo ético y del valor a lo estético. Porque lo ha representado. Si no hubiese sido por el artista, ¿qué es un ángel si no te lo pintan? ¿Cuál es la imagen de Jesús si no te la pintan? ¿Eh? ¿Cuál es, no sé, el periodo de la historia va siempre ligado con imágenes, ¿eh? Y la historia la escriben los que vencen nada más. Entonces tienes que buscarte a alguien más que te interprete la historia del otro lado. Porque yo cuando fui a Inglaterra me pegó un sobresalto tremendo, ¿no? Porque los españoles estamos acostumbrados a que Felipe II mandó la escuadra invencible a Inglaterra y las tormentas acabaron con la escuadra invencible. Cuando llego a Plymouth y le pregunto allí a los ingleses, ¿qué? Nosotros teníamos barcos más pequeños, incendiarios, y con las flechas los prendimos fuego, si eran puras maderas, eran unos barcos enormes, lentos, nosotros prendimos fuego, chao. ¿Qué historia es la Ujú. verdadera? ¿La de los ingleses o la de los españoles? La historia hay que analizarla desde varios puntos de vista. La historia del arte igual, porque es fácil emitir calificativos y muy difícil que esos calificativos sean coincidentes con la realidad. Y hoy en día estamos muy acostumbrados a eso. Leonardo da Vinci era homo. No, Miguel Ángel era pequeñito. Pero ¿de dónde sacas esas ideas? ¿Alguna duda? ¿Apuntaron por ahí alguna cosa que sea interesante de conversar? Hay un tema que creo que mucha gente no lo asimila bien. Es cuando se habla del afecto filioparental, el afecto fraterno-conyugal y después el afecto paterno-filial. Creo que son conceptos que se entienden, pero que no se entienden en su profundidad. Creo que eso, por ejemplo, es algo que habría que analizarlo bien en cuanto a los vínculos. Claro, claro. Es que eso es un tema muy bueno y nosotros, bueno,
Sebastián está en el curso de desarrollo personal. Entonces, claro, en ese curso tocamos estos temas a fondo. La clase es sobre el tema. Y sí, él tiene razón porque él lo ha escuchado. Pero en una hora aquí es muy difícil hablar de cuál es el fundamento Mm, de la vinculación, porque la vinculación no es mm, estar conectado. La vinculación no es, yo tengo un vínculo con mi amigo y ya estamos vinculados. Nada que ver. El vínculo se basa en el respeto mutuo, en la confianza y en la unidad en criterios, en la unidad en ideales. Es decir, yo me puedo vincular con alguien que tenga el mismo ideal de vida que yo, ¿no? Pero si no tiene el mismo ideal de vida que yo, es muy difícil, es imposible vincularme. Imposible. ¿Por qué? Porque no se puede establecer esto que decía Sebastián, del vínculo filioparental, parentofilial y fraterno-conyugal. No se puede establecer. La finalidad es lo que te permite establecer el vínculo y la finalidad tiene que ser compartida. Y después el proceso de desarrollo del vínculo pasa por el respeto y ese respeto puedes pasarte años, años ejerciéndolo hasta lograr una confianza en el convencimiento, una confianza real en la persona a la que le puedes dar la cartera, le puedes dar la caja fuerte y todo lo demás porque tienes confianza completa, no una confianza, sí, no, sí, yo confío y le dejo la llave del jardín. A la casa no se las doy, pero confío mucho en él. No, eso no es confianza. La confianza o es total o no existe. El respeto o es total o no existe. Y el vínculo es total o no existe. ¿Se entiende? Pero eso en el curso lo tocamos, lo analizamos y ojalá que alguien se motive a participar en el curso de desarrollo humano. Es distinto de la teoría del arte, ¿eh? La teoría del arte es una cosa, pero el desarrollo humano es para nutrirse en la autoestima, en el desarrollo de las virtudes, en el control Martín, de los instintos y todas estas cosas. Sí, dime. ese curso lo dictas tú. Sí, 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 ¿Y sí. cuándo? Son ¿Cuándo? 40 presentaciones y cuando es lo mismo que con las clases, son 45 minutos también, 2 días a la semana y ahí después lo Ah, conversamos en la clase, ¿vale? ya, después lo conversamos. Sí, Sí. ya. ¿Otro tema? ¿Algún otro tema? Yo quiero tocar un tema Sí. que es ¿qué es ser normal? O sea, eso es para mí una pregunta muy difícil, Es muy muy difícil. difícil. Yo te puedo dar la receta y después te puedo analizar punto por punto. ¿Tienes un lápiz por ahí? Sí, Ya. El ser normal es un ser incondicional ante la máxima necesidad válida para todo. Apúntalo. pero es muy rápido. Lentito. Ser normal es un ser incondicional ante el máximo deber necesario o ser incondicional ante la máxima necesidad válida para todo. Ser incondicional ante lo necesario. Es decir, tú ves algo necesario y lo haces, ¿eh? Veo que este papel está fuera de su sitio, lo pongo en su sitio. Veo que la cama está sin hacer, la hago. Veo que tengo que ayudar en algo, lo hago. Esa actitud de servir incondicionalmente a cualquier necesidad que sea fundamental, no a las necesidades que sean del provecho particular del otro, porque el otro te ve que, mira, esta persona es súper incondicional, así es que yo me voy a utilizar. Ahí tienes que tener cuidado, ¿eh? Es ser Perfecto. incondicional ante la máxima necesidad, válida para todos, no válida para uno, no válida para una porción, no válida para un equipo, Ujú, válida para todos. Esa es la primera condición. Segunda ujú. condición, ejercer el control y dominio de las virtudes, de la prudencia, firmeza y templanza. Tienes que controlar La, prudencia, firmeza y templanza. Tercero, controlar los instintos de protección, conservación y reproducción. Y cuarto, ya. son solamente 4 cosas. Cuarto, Ujú. control del celo emocional, del celo intelectual y del celo conductual. Una ¿A qué se persona que... refiere con el celo? Eso en clase te lo digo. En clase te lo Ah, digo porque es un tema ya, difícil. Pero cuando cumples, a ver, más que el celo, pon el control de los excesos y las carencias emocionales, intelectuales y conductuales, para que ya. esas 4 cosas denotan o declaran al ser maduro. La Perfecto, persona que no tiene eso no es maduro. Así de claro, perfecto. ¿eh?
Ahora, Gracias. puede madurar cuando empieza a ejercerlo. Ese es el paso entre el adolescente y el adulto. Yo escribí un libro, está por ahí en Amazon, ¿Cómo educar a un Ya, adolescente? Un libro de 400 páginas y es que es cortito, no dice. Eh, Y si te lo lees, vas a comprender un poquito de todo esto. Pero Perfecto. el paso de ser adulto o el paso de ser adolescente a ser adulto te lo califica la familia que ve que ese hijo empieza a ser maduro en el control de las virtudes del ser y los instintos y además es incondicional en el servicio de lo necesario. Nada más que eso, no necesitas otra cosa. Ahora, piénsalo bien durante la semana y dime, ¿qué pasaría si yo tengo a a mi marido, mi pololo, mi amigo, y mi amigo me atiende, me entiende, está atento a mis necesidades, él me seduce con afecto, me persuade con la razón, me motiva con el ejemplo y además es incondicional, además controla los instintos, controla las virtudes y controla el celo? Dime si tendrías algún problema con él. Piénsalo durante la semana. Ya, gracias. Eso es lo que yo creo que es el fundamento de la naturaleza humana. Sí, estas cosas son interesantes de darles muchas vueltas. Yo, como os digo, llevo muchos años dándole vueltas a la misma cosa y he tenido la suerte de poder tener alumnos con quien compartir información que ha llegado de un sitio u otro. Y me gustaría que muchos pudieran hacer ese paso al menos tener esa experiencia de absorber estas clases y después poder aplicarlas a la vida particular de cada uno. Pati Lugo, ¿cómo Hola estás? Martín, Tanto tiempo, qué barbaridad. ¿No sigues igual? besitos, aquí con todos y una gripa, pero escuchándote, feliz, Qué bueno. feliz. Hola a todos, hola, hola. ¿cómo Patricia, están? Tienen el mejor profe del mundo. Patricia es como una hermana para mí. Sí, Estuvo en la academia y Patricia es médico, es mm, doctora y tiene un colegio enorme allá en Bogotá. Así es sí. que también tuvimos un intercambio de experiencias muy rico, muy rico. Y no sé qué más contar, Patricia, pero Martín, pues yo he tenido dos grandes profesores en mi vida. ujú, Eh, el doctor Hammer, que tú sabes que estuve estudiando profundamente las 5 leyes biológicas ujú, y con base en él pude resolver muchas inquietudes. Y en la parte filosófica de naturaleza humana y todo lo que tiene que ver con arte y comportamiento humano, definitivamente pues ha sido Martín, la persona que más me ha aportado en todos estos años de estudio, que han bien. sido bastantes. Feliz estuve en su academia en Santiago, viví 2 años en Santiago, fue increíble todo lo que aprendimos con él. Estudiábamos 3 horas diarias en la mañana y luego pintábamos y hacíamos todo el tema ya más artístico, pero la filosofía y todo lo que ha estudiado Martín y también en temas de religión y bueno, yo creo que la persona que más sabe de todas las escrituras de la Biblia y bueno, es increíble todo lo que nos puede aportar Martín y la verdad es que me siento muy feliz de verte en este proceso ahora en redes. Gracias, Pati. Una sorpresa te vi ahí. Dije, ¡ay! ¿Qué es esto, Pati? Hacía tanto tiempo, tanto Sí, tiempo. sí, Estuve hablando he con Gaby querido, la semana pasada, o hace 2 semanas, me dijo que también estaba muy bien y estaba muy contento. Así que sí, mándale sí. saludos. Gracias, Martín. Ahorita con un nuevo reto para estudiar en Inglaterra. Vamos a ver qué pasa. Qué bueno. Bueno, pues se Pero nos está acabando Bueno, tenemos 5 minutos más. ¿Algún aporte más? Saben que esto después yo lo edito y se lo mando por correo. Y si quieren pueden irlo revisando. Y ahora estamos haciendo una página y un alumno que me está haciendo la página, martinsoria.com, y ahí estoy subiendo algunos libros de a poco porque no tengo mucho tiempo, pero poco a poco voy subiendo también artículos, libros y cosas que son interesantes de analizar. Y bueno, están los videos también en YouTube, hay que meterse ahí al YouTube
y ver cosas de vez en cuando son interesantes de analizar. Claro. Muy importante esta época que estamos viviendo de tanta confusión, volver a lo natural y volver a la esencia. Así es Sí, cierto. sí. Es algo que se ha dejado de lado, sobre todo al citadino. El citadino, el que está en el departamento, que sale, se mete en el auto y va a una oficina y vuelve en el auto al departamento y el departamento al auto y lo único que ve es eso, es algo artificial, todo artificial. Entonces, hablarle de algo natural a ese artificio cuesta mucho porque lo asocia con aspectos artificiales también. Entonces, esto que os decía de ser trino en el pensamiento, de ser capaz de decir, ok, estoy pensando en la botella A, la botella es tridimensional, largo, ancho y alto. Ese tipo de asociación desarrolla mucho la mentalidad del individuo, ¿eh? Pero eso en la ciudad no estás acostumbrado a hacerlo. En la ciudad ves la botella, agua. Sí, como que es todo tan eh, separado, todo tan separado del resto que al final pues cuesta. Siempre os pongo el ejemplo del lodge, de cuando sacamos a la gente a pescar en el lodge. El lodge está en el lago y del lodge al río hay un bosque. Y invito a los clientes que vayan a pescar conmigo, yo voy con ellos, pasamos por el bosque, volvemos a la casa, les hago la paella, la tortilla española, las tapas, porque todo eso les encanta. Y mientras comemos las tapas o la paella, bueno, ¿y qué vieron en el bosque? ¡Uy! Precioso, 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 precioso. ¿Y qué más vieron en el bosque? ¡Uy! Lleno de árboles, lleno de árboles. ¿Y qué más vieron en el bosque? ¡Uy! Lindo, lindo. Pero vieron la tepa, vieron el arrayán, vieron, no vieron nada. Después me miran así con cara rara. Tepa, arrayán, ¿qué es eso? Son árboles. ¿Y por qué no miraste? Uy, este es distinto al otro en esto y en lo otro. ¿Eh? ¿Cómo distingues la luma del arrayán? Uy, el arrayán es rojito, la luma es blancuzca. No sé, como que uno cuando va allí le pregunta a la gente del barrio, dice, oye, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama aquello? ¿Cómo se llama aquello? Para poder identificar las cosas y tener un conocimiento real de la situación, porque si no es como pasar, imaginaos el paso por la vida sin comprender la humanidad. ¿Habéis pensado alguna vez en eso? Pasar por la vida sin saber qué es ser humano. Es que yo a veces cuando pienso eso me dan ganas de llorar, así literalmente, me dan ganas de llorar, porque estamos más preocupados del teléfono celular que de la identidad humana. Estamos más preocupados de la plata que de la identidad humana. Estamos más preocupados de, no sé, del partido de fútbol de ayer. Bien, ganó el Madrid. Bien, bien, bien. Que de la humanidad. Es curioso, ¿eh? ¿No os habéis dado cuenta de eso? Y lo Así fundamental. es. Y yo creo, Martín, que hay tres cosas fundamentales que hay que retomar muy rápidamente. O sea, el tema de la observación, recuperar la observación, Así es. recuperar el sentido común, que es muy importante. Hemos perdido el sentido común por tanta desinformación Así es. y nos hemos olvidado de la intuición. Claro. Esas herramientas son fundamentales para estar en lo natural. Claro, claro, y para buscar conocimiento, para descubrir lo fundamental de las cosas, todo eso es. Para diferenciar entre la verdad y la mentira. También. Fíjate que ahí, Patricia, estás hablando de Trinidad. Es muy importante el hecho de asociar cosas. Ok, si voy a valorar algo, ¿qué es lo que tengo que hacer al valorarlo? Bueno, tengo que observarlo, apreciarlo, porque si no lo aprecio no voy a sacar nada de ello. Y al apreciarlo tengo que comparar, tengo que discernir entre algo y algo. Y al discernir entre algo y algo, ahí se comprende la cosa. Yo les agradezco un montón el hecho de que se hayan dado este tiempo. Les voy a dejar para que almuercen los que tienen que almorzar, para que se vayan a la cama los que tienen que irse a la cama y para que se levanten los que tienen que levantarse, porque los horarios son tan distintos en un sitio y en otro. Así que les agradezco un montón que participen y please, 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 participen el próximo domingo también. Vamos a buscar otro tema y estas charlas son para ir conociéndonos un poquito más en nuestra identidad. Después, si alguno quiere aplicarlo a otro tipo de cosas, bien, pero son charlas para mejorar en lo humano. ¿Por qué? Porque el artista tiene que ser un ser
de calidad humana. Si no tiene calidad humana no va a sacar obras de calidad. Y la calidad humana, pues a veces, como os digo, no se toca el tema. Y estas charlas para mí son una forma de compartir aquello que hemos visto en las clases. Patricia, ¿tú te acuerdas de todas estas charlas por las Sí, mañanas? sí, 3 horas diarias espectaculares durante 2 años. Así es, así es. Qué bonito. Así es que Sí, ya. Dime. dale un abrazo a Gaby y Gracias, Martín. A Oscar. a Oscar también. Y muchas gracias Para que- por participar. Vi tu programa, el programa que hiciste, lo Ujú. escuché, está extraordinario, es extraordinario. Pues sí, 5 leyes biológicas, que es así como es, lo que tú haces o lo que enseñas, pero ya en la parte biológica del ser humano. así Y es. todo está conectado. Es impresionante. Las cosas tienen muchas derivaciones, muchas derivaciones. Eh, Daniel está haciendo una aplicación de los principios a la historia, que es algo extraordinario también. Bueno, Ujú. Domingo también están haciendo sus aportes y, como os digo, esto que estamos ofreciendo en algún momento va a decantar y se puede aplicar a las escuelas, que sería lo urgente, poner estos Así es. principios en las escuelas para que los niños vayan saliendo adelante y que no se dejen influenciar por tanta mentira. El mundo, Ujú, hoy en día el mundo está tan contaminado ujú. que es difícil limpiar, difícil que la persona tenga confianza en que, mira, hay algo útil que me puede servir para algo. Eso a mí me cuesta mucho convencer a la persona y después de, claro, hay gente que aguanta y después de 3 o 4 o 5 meses dice, aquí hay algo especial, ¿eh? Pero llegar a ese nivel de interés cuesta un poco. Así que, Sí, la tarea más importante es reconstruir este nuevo mundo que tenemos que reconstruir, ¿no? El así otro es, mundo ya está en sus etapas finales y la tarea más importante es reconstruir el nuevo. así es. Hay que destruir primero este. Y esa Ese construcción ya está en proceso de destrucción es, autónoma. así Pues es. que venga pronto. A mí me gustaría conocerlo destruido. Todo A ver esto si lo... viene a ser una especie de radiación familiar, ¿eh? Cuando uno aprende algo y lo compartes con tu pareja, lo compartes con tus hijos, lo compartes con tu padre, lo compartes con alguien, empiezas a ajustar cosas, ¿eh? Yo he visto aquí, cuando os digo lo de las relaciones humanas, de atender, entender y estar atento, que es una frase tan simple: atender, entender y estar atento el uno a las necesidades del otro, y seducir, persuadir y motivarse. Solamente con esas 3 cositas, pucha, que cambia la situación familiar, ¿eh? Cambia la situación familiar, ¿eh? Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a generar ese tipo de dinamismo. ¿Por qué? Porque si se hace en la familia, tú empiezas a adquirir seguridad, satisfacción, y eso lo puedes ofrecer a los demás y empiezas a compartir algo grato, ¿eh? Un Pero efecto si no, dominó. Claro, así es, el claro, efecto dominó, claro que sí. Ya, les claro. dejo, que ya nos hemos pasado, les agradezco un montón y nos vemos el próximo domingo, ¿vale?